En Proverbios vamos a leer un versículo en el libro de Proverbios y ahí me gustaría compartirles algunas cosas de parte de Dios. Y en Proverbios 14:12 vamos a leer esta palabra de parte de Dios. Como está escrito, dice así, Proverbios 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y vamos a orar. Padre, es muy cierto lo que dice tu palabra y siempre se cumple al pie de la letra. A veces como humanos somos tercos y necios y queremos hacer las cosas a nuestra manera, solo para darnos cuenta de que nunca funciona y terminamos estrellándonos siempre, mi Dios, y lamentándonos por las decisiones equivocadas que tomamos. Y en esta mañana, Padre, tú conoces la condición en la que está cada uno de mis hermanos presentes y aquellos que nos escuchan por los audios. Tú también sabes, y tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Sobre todas las cosas, tu palabra dice que cada uno de nosotros necesitamos ayuda, necesitamos de ti. No hay nadie, no hay un perfecto aquí que diga, pues yo estoy bien. Y hoy en esta mañana, háblanos al corazón, a través de tu Espíritu Santo. Trae convicción, Padre. A veces la palabra nos incomoda y eso es bueno, porque si nos incomoda es porque pues tú quieres que seamos mejores. Y hoy en esta mañana ponemos este servicio en tus manos y te damos gracias por lo bueno y maravilloso que eres, por permitirnos estar aquí reunidos. Y háblanos al corazón a través de tu palabra, en el nombre precioso de Jesús, amén. Ok, hoy en esta mañana les quiero compartir en este Proverbios. Tenemos todo el año que estamos leyendo el Nuevo Testamento y el libro de Proverbios es el único libro que trae 31 capítulos, y casi los meses del año pues traen 31 días, excepto febrero, ¿verdad? Entonces estamos leyendo el libro de Proverbios todos los días un capítulo de acuerdo a la fecha del día. Así es que si ustedes se quieren conectar con nosotros en la lectura, lo pueden hacer en casa también. El día de hoy es día 7 y hoy nos toca Proverbios 7. El libro de Proverbios, ustedes ya saben, hermanos, y conocen la escritura, ¿verdad? Aunque el libro de Proverbios fue escrito por Salomón, sin embargo es palabra de Dios. El libro de Proverbios, Salomón se lo dirige a su hijo, pero es palabra de Dios. Este libro es para nosotros, es para el pueblo, es para las generaciones que van pasando, hermanos. Un día ya no vamos a estar aquí y es para nuestros hijos, es para nuestros nietos y bisnietos, porque la palabra de Dios no cambia. Por eso podemos confiar en ella. ¿Estamos entendiendo? Jesucristo así lo dijo en Mateo 24:35, dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así dice el Señor. Entonces, el libro de Proverbios está enfocado en la sabiduría, en la inteligencia, que yo creo que a todos nos hace falta eso, a todos. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la mayoría de nosotros hemos tomado decisiones incorrectas, hemos hecho cosas que no están bien y decimos: híjole, si hubiera hecho caso al consejo que me dieron, si hubiera aplicado la sabiduría que me compartieron, no me hubiera pasado. Pero bueno, el tema que les quiero compartir hoy a ustedes se titula: ¿qué camino llevas? Ustedes saben que esta vida es un caminar, ustedes lo saben.
O sea, vamos caminando ¿hacia dónde? Vamos caminando hacia el fin de esta vida. Todos estamos en una fila que termina con la muerte. ¿Cuántos de ustedes lo saben? Y tú no sabes en qué parte de la fila estás. No te puedes salir. El final es la muerte. Podemos decir, se llama el callejón de la muerte. Se oye triste, se oye feo, pero es la verdad. Por eso la palabra de Dios quiere que comprendamos y entendamos qué camino llevas. Porque el camino que tú llevas te va a llevar a dos destinos: el infierno o el cielo. En la religión nos hablaron del limbo, nos hablaron del purgatorio. Es mentira, no es cierto. Muchos creen en la reencarnación. Es mentira, no es cierto. La Biblia, la palabra de Dios, habla de dos destinos bien claros. Para ir al infierno no tienes que hacer nada, quedarte como estás. Pero para ir al cielo tenemos que venir a Jesús. No hay otro camino. Por eso, ¿qué camino llevas? Porque aquí dice, hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Qué quiere decir eso? Si te preguntan, hey, ¿cómo andas? No, pues ando bien. ¿Cómo estás? No, pues estoy bien. O sea, ¿sí ven? Vas a la iglesia, lees la Biblia, tienes a Cristo en tu corazón. No, pero estoy bien. Así está la gente de hoy en día, creyendo que está bien. Pero Dios no está hablando de la vida de hoy, del presente. Dios está hablando a dónde te va a llevar esos pensamientos, lo que estás haciendo, ese camino que llevas al final de esta vida, de la muerte, a dónde te va a llevar. Porque su fin es camino de muerte. ¿Qué quiere decir eso? Su fin es destrucción. Su fin es lamento y tristeza. Cuando es un camino donde Cristo no está en tu vida. De eso está hablando. ¿Estamos entendiendo? Yo escogí varios ejemplos, hermanos, para compartir con ustedes de personajes de la Biblia que creyeron que estaban bien en lo que ellos estaban haciendo. Pero su fin fue camino de muerte y destrucción. Por la gracia de Dios, esos personajes no están en el infierno, pero sí cometieron tantos errores y decisiones equivocadas que si hubieran hecho caso a Dios, no hubiera pasado eso. Y lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros examinamos nuestras vidas y si hubiéramos hecho caso a Dios, a su palabra, tal vez no hubieran pasado cosas tristes y trágicas que han pasado en nuestras vidas. Pero estamos en esta vida y vamos de pasada. Y van a venir tropiezos en la vida. Y van a venir decisiones que tenemos que tomar. ¿Y saben por qué a Dios le importa tanto que examines tu vida y qué camino llevas? Porque si tú fueras solo en este mundo, en esta vida, y tú te pierdes o tú te estrellas, pues eres tú, ¿verdad? Pero no. Tenemos familias, tenemos hijos, tenemos esposa, que si tú tomas una mala decisión afecta a todos a tu alrededor. Por eso a Dios le importa tanto que entiendas y comprendas y te examines cómo andas, cómo vas. El primer ejemplo que les doy, pues obvio, es de Salomón, porque estamos hablando de Salomón, ¿verdad? Siempre les animo a que traigan notas para que anoten, porque son varios versículos que nos explican la lectura que siempre les comparto, y solamente los llevo a algunos versículos clave, pero me gusta darle la referencia para que ustedes vean con sus ojos y Dios hable a tu corazón cuando tú lees la palabra. Pero hermanos, la Biblia dice que Salomón era joven y Dios se le aparece un día y le dice: Salomón, pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a dar. Esa historia la encontramos en 2 de Crónicas 1:7, ahí la pueden leer ustedes.
Y dice que Salomón le dijo: Señor, tú sabes que yo soy joven y me hace falta sabiduría. ¿Cuántos de ustedes creen que a los jóvenes de hoy en día les hace falta sabiduría? Mucha sabiduría. ¿Okay? Y Salomón le pidió sabiduría a Dios y Dios se la dio. Fíjense nada más lo maravilloso que es Dios. Israel siempre había estado en guerra. ¿Cuántos de ustedes lo saben? Desde que salieron de Egipto, guerra tras guerra y todo eso. Entonces Salomón le pide a Dios sabiduría y Dios se la da. Y pongamos atención en esto: desde Adán y Eva hasta Cristo pasaron aproximadamente 4000 años. En esos 4000 años solamente hubo 40 años de paz en 4000 años. ¿Cuánto usted lo cree? ¿Y saben por qué? Porque Salomón buscó la sabiduría de Dios. Y solamente en los 40 años que Salomón reinó fue cuando hubo paz en Israel. Salomón empezó muy bien, buscando a Dios, buscando su dirección, buscando su sabiduría. Pero ¿cuántos de ustedes saben, hermanos, que el final de Salomón fue trágico? Se estrelló. Salomón por eso está diciendo aquí: yo soy un ejemplo vivo de que cuando las personas creen que andan bien y se apartan de Dios, se van a estrellar. Bueno, la Biblia nada esconde y todo lo dice. Y dice la Biblia que cuando Salomón fue viejo, pasaron los 40 años de su reinado, dice que se empezó a enfriar en las cosas de Dios. Ya no oraba como antes oraba, ya no iba al templo como antes iba. Y dice, así dice la Biblia literalmente en Primera de Reyes 11, 4, 6, dice: y el corazón de Salomón se apartó de Dios. ¿Y qué creen que hizo cuando el corazón de Salomón se apartó de Dios? Salomón, como era millonario, era rico, era poderoso, empezó a tener muchas mujeres. Ustedes ya saben, nada más tuvo 700 esposas para empezar. O sea, ¿se pueden imaginar? Es algo que uno dice: ¿cómo es, verdad? Si una vez con una no puede, imagínense 700. ¿Cómo creen que le fue? Y escuchen, pero eran incrédulas las esposas que tuvo, y lo empezaron a apartar de los caminos de Dios. Y Salomón se estrelló, hermanos. Salomón terminó muy mal apartándose de Dios. Y pues Salomón fue el que escribió este libro. Y Salomón es un vivo ejemplo de la iglesia del Señor Jesucristo. Es un vivo ejemplo de nosotros. ¿Okay? ¿Cuántos estamos bendecidos por Dios? ¿Cuántos hemos orado a Dios por un milagro? ¿Cuántos hemos orado a Dios porque tal vez no teníamos casa, no teníamos auto, un trabajo, y Dios te está dando a manos llenas, hermano? Pero cuando no tenías casa, cuando no tenías carro, cuando no tenías trabajo, venías a la iglesia, orabas, leías la Biblia, y ahora que lo tienes todo, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu corazón con Dios? ¿Saben? Si tú lo tienes todo, pero no pasas tiempo en la lectura, no oras, no te congregas, hermano, esa es una señal de que vas mal. A Salomón eso le pasó. Y Salomón terminó apartándose de Dios, apartándose de sus caminos, y terminó mal. Les comparto otro ejemplo: Adán y Eva. ¿Quién fue Adán y Eva? Nuestros primeros padres, los primeros que Dios crió en este mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Adán y Eva caminaban con Dios, estaban en el perfecto paraíso llamado Edén. Dios venía y los visitaba por las tardes, tenían una comunión hermosa con Dios. ¿Y qué les dijo Dios? Dios les dijo: Adán, he creado todo este paraíso para ti, cuídalo y disfruta y gózate.
De todos los árboles del huerto puedes comer menos de uno. Nada más uno, no comas de ese. ¿Y qué? Con el tiempo pasó. Y ya sabemos, ¿verdad? Fueron engañados por la serpiente. ¿Y qué creyeron? Creyeron que si comían del árbol prohibido no les iba a pasar nada. Dios les había dicho que no comieran porque iban a morir. Pero otra vez volvemos, el hombre cree que está bien en lo que él hace, se cree más inteligente que Dios, y cuando Dios dice no hagas eso, ahí vamos a hacerlo, ¿verdad? No cambia nuestra naturaleza. Tú le dices al niño, no toques la estufa porque está caliente, y te da la vuelta y ¿qué hace? ¡Pum! La toca. Ahí está, ¿verdad? Y ya no la vuelve a tocar porque se quemó. Bueno, nosotros pasa lo mismo, hermanos. Lo mismo pasa. Nos dicen una y otra vez que caminemos con Dios, que caminemos en sus caminos, que leamos la Biblia. No hay mejor camino. Acerquémonos a Dios. Pero ¿qué pasa? Le damos prioridad a las cosas materiales, le damos prioridad a otras cosas. Y de repente viene la tragedia y clamamos a Dios. Por su misericordia, Él está allí. Y Él nos contesta. Pero Dios quiere que caminemos con Él en esta vida. En esta vida vamos de pasada. Y en esta vida nadie es eterno. Y en esta vida sin Jesucristo nada es seguro. Entonces Adán y Eva creyeron que su camino, su manera de pensar era mejor que la de Dios. Y van y comen del árbol prohibido. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dios tuvo que expulsarlos del Edén. Y aquí tenemos el resultado de hoy en día. Una humanidad caída por alguien que cometió una desobediencia a Dios. ¿Estamos entendiendo? Ahí está el ejemplo de que cuando la cabeza del hogar, que es el padre, no busca a Dios, no busca los caminos de Dios, los hijos es más posible que se pierdan. Porque ¿de dónde va a venir la influencia espiritual de la iglesia? De la iglesia. ¿De dónde va a venir? Los amigos solamente quieren andar en los caminos fáciles, quieren andar en los placeres de hoy en día. Por eso es que padres de casa, papá, mamá, debemos de tomar muy a pecho esta palabra, porque hay personas que nos miran y que nos siguen, y así como nunca conocimos a Adán y a Eva, ni los saludamos, pero por fe creemos que existieron, pero las consecuencias de su desobediencia aquí las estamos pagando nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que el camino que ellos estaban tomando estaba bien. Y hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino a muerte. Ahí está. Otro ejemplo, hermanos. Adán y Eva tienen muchos hijos, pero la Biblia resalta dos de ellos, Caín y Abel. ¿Ustedes se acuerdan? Dice, yo estoy seguro que Adán y Eva le habían dado la misma enseñanza a sus hijos, a Caín y a Abel, de que a Dios se le tenía que ofrecer un cordero, el mejor de la manada siempre, porque ese sacrificio a Dios le agradaba. ¿Ustedes se acuerdan? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que Abel trajo uno de sus corderos a Dios y Dios lo aceptó como ofrenda. Pero dice que Caín trajo lo mejor de sus frutas y verduras y Dios no lo aceptó. Otra vez volvemos a lo mismo. Caín pensó que la manera de aprovechar a Dios, la manera de servir a Dios a su manera estaba bien, y Dios le dijo que no. Dios le dijo, Caín, esa ofrenda no la acepto. Mira a tu hermano y trae la ofrenda de tu hermano. ¿Y qué hizo Caín? En vez de entender, en vez de decir, sí, Señor, ¿qué dice? Dice que se enfureció, se enojó tanto que su semblante temblaba en contra de Dios. Imagínense. Dios le dice, Caín, ¿por qué te enojas? Lo que te estoy diciendo es lo mejor, ve y haz lo correcto. Porque si no, el pecado está a la puerta listo para destruirte. Y no hizo caso. Él siguió aferrado en su manera de pensar. Él vino a la iglesia, podemos decir, él fue al templo, fue al altar, él llevó su altar, pero lo llevó a su manera, hermanos. Caín es un ejemplo
de muchos de nosotros que venimos a la iglesia, escuchamos el mensaje, pero voy a hacer las cosas a mi manera. Escuché lo que Dios dijo, pero lo voy a hacer a mi manera. Siempre que sea mi manera, no le vamos a agradar a Dios. Debe de ser a su manera, así lo dice Dios. Y sabemos que Caín, hermanos, se perdió. Se perdió porque nunca quiso obedecer a Dios, nunca quiso hacer las cosas a la manera de Dios, y él creyó que su camino de él era mejor. Y se perdió. Esa historia la podemos encontrar, hermanos, en Génesis 3, en Génesis 4. Y les voy a contar otra historia para que veamos que la Biblia está llena de enseñanzas, para que nosotros no repitamos los mismos errores y de alguna manera, pues no seremos perfectos, pero seamos mejores. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Sansón? Sansón, un escogido por Dios. El pueblo de Dios, que era Israel, estaban teniendo muchos problemas con los filisteos. Estaban en guerra. Y Dios levanta a Sansón para que Sansón sea el libertador de su pueblo. Ustedes ya saben, Sansón tenía algo especial, que Dios le daba una fuerza sobrenatural a Sansón para pelear en contra de los enemigos. Pero Dios le dio una advertencia a Sansón por medio de sus padres, que Sansón nunca se casara con una mujer filistea, que Sansón nunca se casara con una mujer incrédula. Ese fue el mandato de Dios. Un día viene Sansón de mirar a sus enemigos y le dice a sus papás: miré a una mujer que me gustó. Sus papás investigaron y dijeron: esa mujer es de los filisteos, es de nuestros enemigos, no te está permitido por parte de Dios que te fijes en esa mujer. Y Sansón dice: yo la quiero, yo me muero por ella. Y hermanos, Sansón no hizo caso. Sansón pensó que lo que él estaba haciendo estaba bien. Sansón pensó que con su fuerza que Dios le había dado, a todo aquel que se le opusiera lo iba a matar. Y así lo hizo por mucho tiempo. Pero ¿cuántos de ustedes saben que esa mujer que a Sansón le gustó era una mujer que los enemigos filisteos habían contratado para que por medio de esa mujer descubriera la mujer cuál era el secreto de que Sansón tenía tanta fuerza? Y la mujer sedujo a Sansón hasta más no poder, hasta que Sansón cayó y él pensó que estaba bien, porque él tenía mucha fuerza, porque Dios estaba con él. Pero ya Dios y sus padres le habían dicho que no tuviera alianza con los enemigos. Pensó que el camino que él llevaba estaba bien. Y ustedes ya saben la historia. Una vez que por medio de esta mujer descubre el secreto de Sansón, los filisteos lo atan, lo amarran, ya no se les puede escapar. Y lo primero que hicieron los filisteos cuando Sansón estaba amarrado, dice la Biblia, que pusieron a calentar un pedazo de varilla al rojo vivo y le sacan los ojos. Los dos ojos se los sacan inmediatamente. Pueden leer la historia ustedes de Jueces 13 en adelante. Ahí está la historia interesante. Sansón terminó en las manos del enemigo. Terminó, hermano, estrellándose, porque él pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien y no estaba bien. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes se acuerdan de Jonás? Jonás era un profeta. Dios se le aparece y le dice: Jonás, ve a la ciudad de Nínive, porque toda la gente está perdida, desde el más grande hasta el más pequeño. Hermanos, ustedes pueden investigar en Google. La ciudad de Nínive era una ciudad terrible hasta más no poder. Despedazaban a los habitantes. Era una violencia que había tan grande y tenían una mala fama. Y Jonás lo sabía. Y a Jonás escuchaba de todas las atrocidades que ellos hacían.
Entonces cuando Dios le llama a Jonás y le dice que vaya a predicar, Jonás no quiso ir. Jonás pensó que mejor se iba a subir a un barco y ir a Tarsis y alejarse de Dios. Ustedes ya saben que Jonás tomó el camino equivocado pensando que estaba bien. ¿Y cuántos de ustedes saben que allá donde iba Dios lo alcanzó? Dios lo alcanzó y como no quiso irse en un barco, pues Dios lo tuvo que llevar en un pez, ¿se acuerdan? Se lo comió y pues Jonás sufrió las consecuencias de desobedecer a Dios. Y esa historia está interesante. Pero bueno, en el Nuevo Testamento les quiero dar algunos ejemplos de algunos personajes que repitieron los mismos errores. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Nicodemo? Nicodemo era un líder fariseo de muy alto rango en el judaísmo. Nicodemo era un maestro de la palabra de Dios. Nicodemo conocía tanto la Biblia que él se sabía los 5 primeros libros del Pentateuco de memoria. ¿Okay? Conocía mucho de la palabra de Dios. Nicodemo pensaba que lo que él estaba haciendo estaba bien. Era parte del grupo de 70 del Sanedrín de los fariseos. Pero Nicodemo estaba mal. El camino que llevaba Nicodemo era un camino que no le agradaba a Dios. Un día Nicodemo viene de noche a platicar con Jesús. Nicodemo empieza a compartirle de los argumentos de su fe y de su religión. Y Jesucristo le habla directo, ustedes ya saben, en Juan 3, ¿verdad? Le dice: Nicodemo, si tú quieres ir al cielo, tienes que nacer de nuevo. Le dice Nicodemo: Señor, pero ¿cómo puedo nacer de nuevo si ya estoy viejo? Nicodemo tenía como entre 60 y 80 años. En otras palabras: Señor, yo siempre he sido religioso, yo siempre he compartido tu palabra, ¿a poco el camino que yo llevo no es correcto? Él pensaba que estaba bien. Pero Jesucristo le dijo: Nicodemo, tú estás mal. El camino que tú llevas no es conforme a la piedad, conforme al amor de Dios, sino conforme a tus ritos y enseñanzas religiosas. Entonces, 3 veces el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Nicodemo le dice: ¿cómo es eso que tengo que nacer de nuevo? Y notemos algo importante que Jesús le dijo. Le dijo: Nicodemo, tú eres maestro de los judíos y no entiendes lo que te estoy diciendo. En otras palabras, Nicodemo, ¿cómo es que tú enseñas la Biblia si no entiendes lo que dice? Y así hay muchas personas, hay muchas religiones, hermanos, que traen la Biblia, que se jactan de su religión, pero no entienden lo que la Biblia dice, no comprenden. Porque esta Biblia no es solamente un libro, es la palabra viva de Dios. Y tenemos que aceptarla como Él dice. No tenemos que añadirle ni quitarle, sino decir: sí, Señor, a obedecerla. Entonces, pues ustedes ya saben la historia. Nicodemo cambió su camino, cambió su manera de pensar. Nicodemo recibió el consejo de Dios. Y por gracia Nicodemo fue salvo. Pero les comparto otro personaje, hermanos, de la Biblia. Saulo de Tarsos. ¿Ustedes se acuerdan quién era? Saulo de Tarsos era un compañero de Nicodemo. Pero Saulo de Tarsos era la cabeza del Sanedrín, de los 70. Saulo de Tarsos, él avanzaba más que todos. ¿Ustedes saben eso? Y Saulo de Tarsos, si alguien le hablaba de Jesús, le cortaba la cabeza. Si alguien le predicaba del evangelio, lo llevaba a la cárcel. Dice la palabra de Dios que Saulo de Tarsos estaba tan metido en la religión como en el gobierno. O sea, tenía el poder de los dos lados. Y Saulo de Tarsos, él estaba seguro que lo que él hacía estaba bien. ¿Cuántos de ustedes lo saben? O sea, 100% seguro que no había otro camino más que su camino. Y aquel que se atravesara por su camino lo quitaba, le cortaba la cabeza, porque él estaba seguro que estaba bien.
Y miren la misericordia de Dios. Como nadie lo podía enfrentar con el Evangelio, como nadie le podía hablar de la Biblia, Saulo de Tarso se estrelló, hermanos. Se estrelló. ¿Y saben con quién se estrelló? Se estrelló con el mismo Señor Jesucristo. Dice que iba rumbo a Damasco con cartas llenas de autoridad para arrastrar a los cristianos y llevarlos a la cárcel. Y dice que iba en el caballo cuando de repente lo rodeó la gloria, el resplandor de Jesús, y cayó al suelo. Literalmente se estrelló. Cayó al suelo y quedó ciego, dice la palabra de Dios. Ahí está. Miren cómo Dios interviene en nuestras vidas para que uno no siga en ese camino. ¿Estamos entendiendo? ¿Ustedes se acuerdan de Balaam? ¿Se acuerdan de Balaam cuando él iba en el camino para maldecir al pueblo? Y dice que en el camino se le apareció un ángel. Y él iba tan decidido que lo que él iba a hacer estaba bien. Y dice que él no miró el ángel, pero el burro que lo llevaba cargando sí lo miró. Fíjense nada más, A veces tenemos a los burros por burros, ¿verdad? Pero en la Biblia está que los burros a veces entienden mejor que las gentes. Entonces dice que Balaam tenía que pasar por un camino donde había piedras por los lados y apenas cabían. Y dice que el ángel de Dios, el mismo Señor Jesucristo preencarnado, se le aparece. Y la burra no quería pasar. Y Balaam empezó a golpear a la burra. Y Dios dice la Biblia que Dios le dio la habilidad al animal de hablar. Y la burra le dice: oyes, Balaam, ¿por qué me pegas tanto? Fíjense nada más. Dice que no te he servido toda la vida y así me pagas pegándome. Y fíjense Balaam cómo estaba de más burro que el burro. Dice: si trajera una pistola ahorita te mataba. Y ya el Señor Jesucristo le dice: dale gracias a Dios que la burra me miró, porque si hubieras pasado yo te hubiera cortado la cabeza con esta espada. Balaam se estrelló con el mismo Señor Jesucristo, pero aferrado en que lo que él estaba haciendo estaba bien. Y así le pasó, hermanos, a Saulo de Tarso. Y ustedes ya saben quién es hoy en día. Saben que por medio de él Dios lo usó para escribir casi el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque su camino que él llevaba estaba mal. Siempre cuando hablo de Saulo de Tarso, a mí me gusta compartir su testimonio, porque él da su testimonio en la Biblia. Y él se goza al dar su testimonio. Y eso sí lo vamos a leer. El testimonio de Saulo de Tarso, cuando él se estrelló con el Señor Jesucristo y él comprendió que el camino que él llevaba estaba mal. Filipenses capítulo 3 habla así Pablo, el apóstol Pablo, que antes fue Saulo de Tarso. Miren su testimonio. Filipenses 3:4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Ahí está, hermanos. O sea, nadie lo podía parar. Él tenía un poder tremendo de las autoridades y de la religión para atacar a la iglesia, al pueblo de Dios, porque Saulo de Tarso creía que lo que él estaba haciendo estaba bien. Dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irrepresible. 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Están entendiendo? Saulo de Tarso era un millonario, hermanos. Saulo de Tarso era un hombre preparado y capacitado. Era un hombre con poder. Pero cuando se estrelló con Jesús, se dio cuenta que el camino que llevaba estaba equivocado.
Y él estaba seguro que ese camino estaba bien. Por eso en Proverbios dice, hay camino que al hombre le parece bien, pero su fin es camino de muerte. Y así ha pasado con muchos historiadores, hermanos. Con muchos historiadores. Y aquí vemos, dice el 9, y ser hallado en él, no entendiendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahí está lo que anhelaba Pablo. Pablo anhelaba ahora servir a Jesús, caminar en sus caminos, no quedarse a medias, sino que si tenía que morir, morir por Cristo y un día resucitar también con él. Dios le cambió la vida a él. Y miren, si no fuera por este apóstol que Dios alcanzó, no tuviéramos parte de la mitad del Nuevo Testamento. Pero Dios lo cambió de una manera tremenda y extraordinaria. Bueno, después de eso, hay una historia más que les comparto de la Biblia. Y ustedes saben que es la historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan? En Lucas 15 tenemos la historia del hijo pródigo. ¿Por qué el hijo pródigo se fue de la casa? Si lo tenía todo. Tenía sus padres, le enseñaban de la palabra de Dios, tenía dinero, tenía propiedades. ¿Por qué se fue? Porque él pensó que yéndose de casa iba a tener una vida mejor, iba a tener una vida de excelencia, de prosperidad. ¿Estamos entendiendo? ¿Y cómo terminó? Estrellándose en un chiquero de puercos. Así terminó. Porque la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Cuando nosotros, hermanos, caminamos fuera de la voluntad de Dios, fuera de sus caminos, no importa qué tan bonito se vea el camino que llevas, vamos a terminar estrellándonos. Porque este mundo no es el mundo que Dios ha preparado para nosotros. Este mundo vamos de pasada. Y en este mundo Dios quiere que le conozcamos, que le sirvamos, que le tomemos en cuenta en todo. Miren, un ejemplo para que ustedes vean lo que sucede hoy en día a nuestro alrededor. Vamos a salir ya de la Biblia y de los ejemplos, pero vamos a ver qué pasa a nuestro alrededor, qué sucede hoy en día. ¿Okay? Miren, ¿cuántas personas se casan a diario? Miles de personas se casan a diario. Pongamos atención. Se casan enamorados, jurándose amor eterno. Pero no hay temor de Dios en la casa, no se lee la Biblia, cada quien hace lo que quiere, llegan los hijos, comen en su cuarto lo que quieren, no saben ni siquiera lo que hacen. La mujer en el teléfono metida, el hombre trabajando y cada quien en lo suyo. ¿Y qué sucede, hermanos? Dicen que la mayoría de los matrimonios a los 7 años se desbarataron. ¿Por qué se desbarataron? ¿Por qué tanto divorcio? ¿Por qué tantos hijos abandonados? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se casan las dos personas, pero no buscan la dirección de Dios, no buscan la Biblia, no buscan el consejo de Dios y empieza a pensar cada quien diferente. Pero tú estás mal. Oh, pero tú también estás mal, porque tú haces esto y tú haces aquello. Entonces empezamos a pelear y a señalarnos, ¿verdad? Y siempre uno queriendo ser mejor que el otro, siempre. Y empiezan los pleitos. Y con el tiempo ya no se entienden las personas y que dicen, ¿sabes qué? Mejor nos vamos a separar. Miren, qué estupidez más grande. A la conclusión que llegan, nos vamos a separar por el bien de nuestros hijos. ¿Sí o no han escuchado eso ustedes? Es mejor que nos separemos por el bien de nuestros hijos. Así ellos no nos miran pelear. Fíjense nada más. En vez de decir, vamos a buscar a Dios, vamos a pedirle a Dios que nos ayude para que así nuestros hijos no nos miren pelear. No, la salida más fácil.
¿Y qué? Empiezan en ese camino que creen que es correcto. Para después, otra vez se juntan con otra persona y el mismo problema. Y es un cuento de no acabar, hermanos. Porque así lo dice Dios. El hombre no es dueño de ordenar sus propios pasos, jamás. Solamente el camino de Dios es el mejor. ¿Ok? Entonces, como tenemos los padres que se separan, los hijos de repente ahí andan un fin de semana con un padre, otro fin de semana con otro. Y pongan atención en esto. En ese vaivén, los hijos empiezan con malas juntas. ¿Estamos entendiendo? Con malas juntas, les empiezan a ofrecer droga, les empiezan a ofrecer alcohol. Y los niños dicen, esta vida no es tan mala, está bien. Después, entre que les ofrecen alcohol, les ofrecen droga, les empiezan a invitar a las pandillas. Y dicen, está bien. Porque también hay jóvenes, hay muchachas en las pandillas o viceversa. Y empiezan a creer que esa vida está bien. ¿Qué tenemos en nuestro México hoy en día? Un mundo lleno de sicarios, hermanos. De jóvenes. ¿De dónde vienen esos jóvenes? La mayoría de hogares destruidos donde la Biblia no se enseñó. Y esos jóvenes creen que esa es la vida. Y creen que todo va a estar bien. ¿Y cómo terminan? Matazones tras matazones. Todo el tiempo, porque la palabra de Dios se cumple. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Y saben? Dios no quiere que eso suceda con nadie de nosotros. Por eso es que la pregunta es, ¿qué camino llevas? Oh, pues mi propósito es salir adelante, ser alguien en la vida. Sí, pero ¿quién te está siguiendo? ¿Quién te está mirando? ¿Cómo estamos influenciando a nuestros hijos, a nuestra familia con la palabra de Dios? Porque al final de cuentas esto es lo que cuenta. Cuando una persona ya la vamos a enterrar, se lee la palabra, se habla de la palabra. ¿Por qué? Porque hasta el final lo que importa es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo? Estamos aquí en este mundo porque Dios así le plació. ¿Cuántos de ustedes lo creen? Porque es la voluntad de Dios de estar aquí. Pero Dios no nos trajo aquí para que hagamos nuestra propia voluntad y sigamos en nuestro camino, porque nos vamos a estrellar. El mejor camino es el camino de Jesús, así lo dijo el Señor. Dice Mateo capítulo 7, dice así, versículo 13, hablando el Señor Jesús: entra por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué miramos en las noticias a diario cuando las prenden? Destrucción tras destrucción, balaceras. El mundo en el que vivimos es una puerta ancha donde toda la gente vive y cada quien busca sus placeres, sus gozos, sus alegrías. Pero ¿qué dice la Biblia? Entrar por la puerta estrecha, la puerta angosta. Hermanos, en otras palabras, en esta vida mientras vivimos hay que buscar a Jesús. No es que Él esté perdido, los perdidos somos nosotros, pero hay que buscarlo para que Él nos ayude, Él nos guíe, Él nos proteja. Dios quiere guiar nuestras vidas. Dice Dios que si nosotros venimos a Él, miren lo que dice que Él va a hacer con nosotros. En Salmos 32, versículo 8, dice que si venimos a Él, dice: yo te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Se pueden imaginar? Cuando un niño está en peligro, corre a su papá y lo agarra de la mano, y ya el niño se siente seguro. Dice Dios: si tú vienes a mí, te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Yo estaré cuidando tu vida, estaré cuidando tu familia, estaré cuidando tu hogar, pero si vienes a mí. ¿Y qué quiere decir venir a Él? Reconocer que Jesucristo es mi Señor, reconocer que su palabra es la verdad. Eso es venir a Él. ¿Y saben cuál otro consejo nos da Salomón en el libro de Proverbios?
que lo deberíamos de aceptar y tomar por parte de Dios, porque es palabra de Dios. Me gusta mucho Proverbios capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 6. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y de años, de vida y paz te aumentarán. Ahí está. ¿Quieres tener muchos años? ¿Quieres vivir una vida próspera? Ven a Dios, ven a Jesús, lee su palabra. Garantizado Dios dice que Él te lo va a dar. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí está el versículo que me gustaría que subrayaran y memorizaran. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahí está. ¿Saben por qué quiere que lo reconozcamos? Pongamos atención. Si alguien dice, no me importa la Biblia, no me importan las creencias, hermanos, si tú no te arrepientes, un día vas a estar delante de Dios, te guste o no te guste. Y sin Cristo vas a ser juzgado por tus pecados y arrojado al lago de fuego para siempre. Pero en Cristo Jesús tenemos vida eterna. En Cristo Jesús no tenemos juicio más por nuestras obras para recibir galardones, pero nunca por el pecado. Pero yo les digo y les aconsejo, hagamos caso a la palabra de Dios. Estamos en este mundo, en ese callejón que no nos podemos salir, y vamos para allá. Es mejor estar bien con Dios, porque también la Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que es fuego consumidor. O sea, Dios es amor, pero también es santo, es justo. Y Él, por eso envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz por nuestros pecados, para en Él tener vida eterna. Termino con esto, hermanos, haciéndoles la pregunta: ¿qué camino estás llevando actualmente? Si yo te digo, oye, ¿cuáles son tus metas para este año? De volada, comprar un carro, hacer mi casa más grande, vacacionar, ¿verdad? Está bien todo eso. Pero, ¿cómo está tu vida con Dios? Si Dios dice, esta noche no amaneces, no importa cuántos doctores vengan a quererte levantar, ya no te vas a levantar. O sea, cuando Dios dice, hasta aquí llegaste, hermano. Porque Dios dice que nuestra vida es como un soplo que aparece y desaparece. Dios dice que nuestras vidas están en sus manos, en Él, porque Él es el creador del universo, Él es todo. Por eso no hay como mejor estar bien con Dios. En todo lo que estemos haciendo, reconozcamos a Dios, invitémoslo a nuestras vidas. Y como dijo el pastor aquí en la prédica, Jesucristo dice, yo estoy a la puerta y llamo. Jesucristo quiere entrar a tu corazón, quiere entrar a tu hogar, quiere entrar a tu matrimonio, quiere entrar en tus planes. No como un metiche, sino para que las cosas te salgan mejor. Siempre, siempre. Porque ese es el deseo de Él, que prosperemos, pero primero en lo espiritual y después en nuestros negocios. Amén. Ok, pues nos ponemos de pie para hacer oración. Padre Dios, te damos gracias por esta enseñanza de hoy. Gracias porque pues tú me has ayudado en toda mi vida, y por ti soy lo que soy. Y pues yo antes creía que estaba bien en la religión, en los caminos equivocados, pero ahora en Cristo Jesús he encontrado la verdad y te doy gracias. Te pido por mis hermanos, por cada oyente, por cada persona presente, que examine su vida y se vuelva a tus caminos, porque tus caminos son los mejores caminos. Ayúdanos en esta dirección, Padre. Danos sabiduría y entendimiento. Oramos por nuestros hijos, que de alguna manera nuestros hijos crecen
creyendo que todo lo saben, que todo lo pueden, pero sin ti nuestros hijos están perdidos también. Y oramos que tú los rescates y que ninguno se pierda, Padre, sino que vengan al conocimiento de la verdad, nuestros hermanos, nuestras hermanas, tu iglesia, Padre. A veces también en tu misma iglesia tenemos que predicar el Evangelio, porque aún en la iglesia hay gente perdida, Padre. Hay gente creyendo que por el hecho de venir cada domingo ya está bien, o no sé, mi Dios. Hay gente muy sabia en su propia opinión, pero como hemos leído, hay camino que al hombre le parece derecho.